Francisco de Quevedo lanzaba unos dardos envenenados contra el conde duque. Decía: ¿ves quién eres, que solo condenas lo que se hace y siempre alabas lo que se deja de hacer? Eres las viruelas de los que pueden, mal que da a otros, y de que ninguno se escapa, y de que muchos no escapan. Es que don Gaspar empezó con buen pie, cierto, tomando medidas ejemplares contra los personajes corruptos del reinado de Felipe III. Pero muchos de quienes le apoyaban acabaron siendo pertinaces enemigos. El motivo menor de estas enemistades no era echar las culpas del desbarajuste a terceros que poco o nada podían hacer, dado el control férreo que ejercía el propio conde duque. Así personajes como Quevedo, que había estado en la nómina del valido, acabó siendo su feroz enemigo, un feroz enemigo que pagó con cárcel lóbrega sus ocurrencias que le llevaron a escribir: tratóse de entender más tiempo el oro y la plata en estos reinos, viendo cuán breve pasadizo han fabricado en los cuartillos los extranjeros para su extracción. Tratóse de la mortificación de los cuartos y tiraste piedras. Dime, esconde la mano. ¿Qué tiraste contra quién? Con subir los cuartos. Puso el oro y la plata en cobre, pues hoy haces tales extremos contra quien, con bajar los cuartos, los ha puesto en cobro. Y es que la situación económica era francamente crítica. No había fondos suficientes para atender todos los frentes que estaba atendiendo el ejército español en Flandes, en Italia, en Alemania. Los genoveses habían previsto el colapso que se produjo en los últimos días de enero de 1627, cuando la corona, ante la imposibilidad de adelantar nuevos ingresos, se declaró en bancarrota. Suspendió el pago de sus deudas y compensó a los acreedores con pagarés con juros. Mientras, el conde duque daba oídos a quienes le prometían fabricar plata con materiales viles. Un pobre estudiante holandés estuvo tratando, bajo los auspicios del conde duque, de convertir en plata pura una mezcla de plata y cobre. Bueno, como es natural, todo acabó en un gran fracaso y con sus huesos en la cárcel. Otro extranjero más listo obtuvo también licencia para sus experiencias en el Palacio del Buen Retiro y aseguraba obtener plata de cosas muy viles. Como la transformación no iba por buen camino, una noche desapareció con los 2000 ducados que había recibido para llevar a cabo sus experimentos. De estas genialidades se burlaba el pueblo, y en particular Quevedo, quien llegó a escribir: sentiría mucho que tan grave personaje se corriese de que le llamo merced. Ya sé que a ratos es casi excelencia, a ratos señoría y a ratos vos. Todo esto, batido a rata por cantidad, le viene de molde una merced muy reverenda, que también sabe vestirse de este título. Demonio es el señor Pedrisco de Rebozo, granizo con máscara, que no quiere ser conocido por quien es, sino por Honda, que ya tira chinas, ya ripio, ya guijarros y esconde la mano, y esconde y marqués, y duque, y tú, y vos, y vuestra merced. Pero Quevedo no fue siempre enemigo de don Gaspar, de quien obtuvo reconocimiento y ayuda. Las relaciones entre el poeta y el privado continuaban en el año 1633 siendo muy cordiales, como lo demuestra la carta que Quevedo escribió a la mujer de Olivares, en la que humorísticamente y denotando gran confianza con la condesa, pinta el modelo ideal de la mujer que quisiera para sí mismo. Pero 6 años después, en 1639, Quevedo es puesto preso, supuestamente por haber hecho llegar al rey uno de los muchos papeles acusatorios en verso que escribió y que circularon profusamente por aquellos momentos. Se dice también que logró poner el papel en la mesa del rey, entre 2 platos o en una servilleta, con la complicidad de los criados enemigos del privado, que por supuesto también los tenía en el palacio.
Todas esas actuaciones, si no fueron las causantes del desastre de 1640, fueron cuando menos argumentos para justificarlas. ¿Podían haber tenido otro resultado los levantamientos de Portugal y de Cataluña? Absolutamente sí. ¿Fue responsable directo del mal resultado el conde duque? Personalmente creo que sí. Porque si por una parte se hace necesario mantenerse firme a la hora de imponer una actuación como era la unión de armas, siempre hay campo para negociar. Y del mismo modo que en la revuelta comunera de Carlos I se cedió en aspectos que nunca debió defender Carlos I, y supo apearse de los mismos y usar de esa renuncia contra sus enemigos, al tiempo que mantenía los principios que justificaban su lucha y la de España. Y hasta llegó a perder terreno en la lucha contra los nobles. Cuestión de peor defensa. Pero eso no tiene parangón con lo que hizo el conde duque. Gaspar de Guzmán, por el contrario, no supo trabajar a su favor, eliminando los excesos que llevaba la imposición de la unión de armas. Si es cierto que la unión de armas posibilitaba la equidad entre todos los reinos, también es cierto que las exigencias hechas a Cataluña estaban infladas. Y un buen acto político hubiese sido sencillamente desinflarlas y dejarlas en su justa medida. Podría arguirse que la aportación exigida a Cataluña estaba justificada por el ataque que en esos momentos estaba sufriendo por parte de Francia en su propio territorio. Pero esa es una cuestión que ni tan siquiera llegó a plantearse el conde duque. Y la Generalidad negaba la mayor, y el orgullo del conde duque le impidió tan siquiera pensar en ello. O sea que hay que repartir culpas de una forma ponderada, ¿eh? La cerrazón de mente del válido fue letal, ya que durante el año 1640 y los primeros meses de 1641 ya habían existido diversas oportunidades para un acuerdo. Especialmente intensos habían sido los intentos de mediación del Papa Urbano VIII y del nuncio apostólico, Fanicetti. Según opinaba a comienzos de septiembre de 1641 el embajador toscano Octavio Puzzi, hasta aquella fecha Olivares había tenido varias ocasiones de llegar a un acuerdo ventajoso que salvase la reputación del rey. Pero sus anhelos de quedar como un vencedor indiscutible del desafío lanzado por el Consejo de Ciento había hecho que ninguna de esas oportunidades prosperase. Tras la pantomima llevada a cabo con la intervención de Felipe III en la campaña de Cataluña, que terminó antes de empezar, con una serie de fiestas sin fin en Zaragoza, el conde duque de Olivares fue destituido el 17 de enero de 1643. A finales de año sería sustituido por Luis Méndez de Haro, sobrino del conde duque, mientras el ejército y la administración se deshacían como un azucarillo, y mientras por el camino de Santiago entraban tropas francesas disfrazadas de peregrinos destinadas a Portugal. 22 años detentó el valimiento Olivares, y a los pocos meses de ser destituido, fallecía. En su descargo, el propio Valido escribió una obra titulada El Nicandro, donde se defiende de todas las acusaciones de las que fue objeto, y fue objeto de la acusación de hereje, basándose en que impidió la boda de la infanta María con el rey de Inglaterra, de haber apartado al rey de relaciones beneficiosas, del encarcelamiento de los duques de Uceda y de Osuna, de haber roto las treguas con Holanda, achacando tales hechos a Baltasar de Zúñiga, de la guerra de Cataluña, descargando sobre el marqués de los Vélez y sobre la cobardía del ejército, de la separación de Portugal, culpa a Felipe II, de los dispendios económicos, culpa a las necesidades del ejército, de las pérdidas de las flotas, culpa a los vientos, de los sueldos a sus amigos,
de los sueldos a sus amigos, culpa a la maledicencia. De la riqueza de los ministros dice que debía ser acorde a la inmensa monarquía, pero para nada hace referencia a la situación económica del momento. Del malestar de los grandes de España no habla. De la venta de cargos decía que así servían mejor a la monarquía. De haber mentido al rey, dice que si tal hubiese hecho sería que el rey era tonto. Y es que a lo mejor lo era. De la gran cantidad de mercedes recibidas, bueno, las compara con las que recibió su alter ego, el cardenal Richelieu, que fueron mucho mayores, decía. A la acusación de lujo responde que otros lo manifestaban aún más. Dice que facilitó fondos al Estado por un monto de 760.000 ducados y muchos más. De los gastos ocasionados por la construcción del Buen Retiro, dice que el Buen Retiro no era para él, sino para el rey. De no haber socorrido la plaza de Maastricht, acusa al ejército porque los oficiales estaban divertidos en el juego. Sobre los asesinatos que se le imputaban, dice que solo castigó a los culpables y que si se morían de aprensión no era su culpa. Sobre que le quitaba la libertad de voto, arguye que el ingenio superior del conde, con sus razones y experiencia, repito, porque no se entiende esto. Sobre que quitaba la libertad de voto, arguye que el ingenio, su ingenio, reducía todos a su parecer. Frente a la comparación con Richelieu, se defiende diciendo que si, como hizo Richelieu, España hubiese prescindido de proteger a la religión por encima de todo, se habría tenido otro resultado. De los sucesos de Cataluña se defiende diciendo que unos reinos no sirven a la monarquía en igual medida que los otros, y esta injusticia es la que trató de corregir. Bueno, ahí a lo mejor tenía algo. A la demanda de que se eligieran ministros queridos por el pueblo, responde que al pueblo le da igual quien gobierne mientras le dé pan. Pues a lo mejor ahí también. Personalmente tengo que decir que la figura del conde duque me resulta ambivalente. Ambivalente. Creo que pudo ser un buen consejero y se convirtió en un mal gobernante. Para la mayoría es sencillamente lo segundo. Pero hay quien se queda con la parte positiva. El conde duque, víctima de su error capital, el cronológico, era un Quijote que llegó con un siglo de retraso a la gobernación de España. Cuando dice Cánovas que Olivares sentía los problemas de España como Carlos I, tiene razón. Pero querer gobernar como Carlos I, con la España de Felipe IV, es una locura imperdonable. Y eso lo dice Gregorio Marañón en su obra El conde duque de Olivares, La pasión de mandar. Y además también Gregorio Marañón dice otro juicio, que dice en julio de 1645 moría don Gaspar en Toro, aplastado por su propia caída. Ya en el destierro supo la gran desgracia definitiva de nuestras armas en Rocroi. La pérdida de Portugal tuvo la suerte de no presenciarla en este mundo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.